Buenas tardes, compañeras, compañeros y profesoras presentes. El día de hoy, en representación del Grupo 11, Constanza Camps, Carolina Carrasco y quien les habla, Cristel Marshall, hablaremos acerca de lactancia materna en madre COVID positiva. Bueno, primero que nada, el objetivo de esta presentación es que cada uno de nosotros, al finalizar, comprenderemos cuál es el manejo que se le debe dar a una madre que resulta COVID positivo y que desea amamantar a su recién nacido. Dentro de los contenidos que abordaremos se encuentra primero una introducción, continuaremos con cuál es el protocolo MinSal que se debe dar en esta situación específica con respecto a la estadía hospitalaria, a la lactancia materna, a los exámenes solicitados. Luego seguiremos con cuál es el manejo en específico que se debe dar con respecto a la sala de binomio. Continuaremos con las indicaciones al alta de esta madre, la importancia del rol profesional en este caso en específico y terminaremos con una conclusión. Bueno, primero que nada, modo de introducción, queremos hablar específicamente del COVID-19, lo cual yo creo que cada uno de nosotros sabemos más o menos a qué nos estamos refiriendo, ya que debido a esto es que nos encontramos dando esta presentación de manera virtual. Sin embargo, el COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Este es perteneciente a la familia de los 6 tipos de coronavirus que infectan el cuerpo humano. Dentro de estos se encuentra el SARS y el MERS, que son los que causan los brotes más peligrosos. Este virus está compuesto por un ARN nuclear envuelto en una membrana proteica y más externamente por una burbuja lipídica. Esta, al entrar en contacto con el jabón, se deshace. Por esto es que es tan importante el correcto lavado de manos. Bueno, con respecto a cuál es el mecanismo específico de estos virus dentro de nuestras células, es que cuando estos entran a nuestro cuerpo, estos viajan por el torrente sanguíneo al encontrarse con nuestras células. Como dije anteriormente, estos tienen una membrana proteica. Y dentro de esa membrana proteica se encuentra una proteína específica llamada proteína Spike. Esta entra en contacto con un receptor celular llamado AC2 y encaja perfectamente, y esto así permite que este virus pueda entrar a nuestra célula y lo infecte con su ARN nuclear, y así la célula empieza a trabajar de acuerdo a este virus y empieza a producir otros virus, y así se empieza a infectar al resto de nuestro cuerpo. Los científicos piensan que al manipular esta proteína, o sea, este receptor AC2, podrían encontrar una manera de inhibir este virus. Sin embargo, no es tan sencillo porque esta AC2 es parte de la sintetización de la angiotensina, la cual es una molécula que está dentro, o sea, está encargada de regular la presión sanguínea en nuestro cuerpo y se encuentra en muchos órganos vitales como lo son los pulmones, los riñones y los intestinos. El primer caso visto fue el año 2019, específicamente en Wuhan, China, y en marzo del 2020, según la OMS, fue declarada una pandemia, o sea, una enfermedad que se extendió a nivel mundial. Bueno, hay mucha información todavía que es bastante limitada con respecto al COVID-19, sin embargo, por lo mismo se están haciendo muchos estudios, y uno de los estudios que consideramos relevante hablar es el estudio GestaCovid. ¿Qué es este estudio? Como ya dije, es un estudio específicamente perteneciente a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, en el que se enfoca y estudia a mujeres gestantes y puérperas hasta el día 42, postparto específicamente, y se enfoca en los signos y síntomas que presenta al estar infectadas por SARS-CoV-2. Como podemos ver en esta tabla, los síntomas y signos más frecuentes son la tos, la mialgia, la cefalea y la fiebre. Ahí al lado se pueden ver con sus respectivos porcentajes, y podemos decir que al presentar estos síntomas y signos tienen más probabilidades de estar hospitalizadas a diferencia de las mujeres que no la presentan. También así como la disnea, por ejemplo, que un 21% de estas mujeres la presentó y de ese 21%, un 71% tuvo que ser hospitalizada. Por lo mismo es que este síntoma también sería bastante determinante dentro de esta enfermedad. Más probabilidades de quedar hospitalizada, a eso me refiero. Y en total, de las 659 pacientes, 123 tuvieron que ser hospitalizadas para su manejo. Bueno, siguiendo hablando de esto también, de estas mujeres, el ingreso a unidad de paciente crítico se vio en aumento por infección de COVID-19 en un 39%, lo cual igual es un valor importante a tener en cuenta. Y con respecto a los resultados maternos y perinatales de este estudio, aproximadamente la mitad tuvo que ser abordada a través de cesárea. Ahí podemos ver el porcentaje que se está señalando. Y la interrupción por este virus en específico, por COVID-19, fue de un 8%. Esto nos dice que igual hay que tener cuidados específicos, y el estar infectada por COVID-19 igual implica cierto riesgo y ciertos protocolos que se deben tener en cuenta.
Bueno, lo que dice la norma MinSal es que, bueno, como ya hemos dicho, hay datos limitados todavía al respecto. Sin embargo, según los cambios fisiológicos propios de la gestación, se puede considerar de que hay más probabilidades de que las mujeres enfermen o que tengan mayor morbilidad o mortalidad severas al respecto. Sin embargo, el manejo es de soporte y no es tan diferente al que se le da a la población en general. También hay casos reportados de mujeres infectadas por COVID-19 con partos prematuros, pero aún esto se basa en datos limitados, así que es más que nada teórico. También hay que tener en cuenta de que tampoco hay evidencia científica acerca de la transmisión vertical, o sea, de madre e hijo, porque se han investigado fluidos como lo son la sangre del cordón umbilical, del líquido amniótico, de la leche materna, y no se han encontrado muestras de este virus. Y en relación a lo que ya hemos dicho antes, también hay que considerar que la presentación asintomática se puede también dar en gestantes, como lo es en el resto de la población. Y de acuerdo a esto, si las mujeres están aisladas, ya sea porque son sospechosas de COVID-19 o porque resultan positivas a este virus, tienen derecho a una atención de calidad antes, durante y después de su parto, a cuidados de su hijo prenatales, postnatales, y a tener una prevención a la violencia de todo tipo y atención a su salud mental. También hay que tener en cuenta que toda gestante, puérpera, recién nacido que presente estos síntomas debe ser atendido en urgencias obstétricas o pediátricas según corresponda. También información bastante relevante es que existe evidencia contundente acerca de los beneficios de la lactancia materna con respecto al sistema respiratorio del lactante, dentro de los cuales se encuentra la disminución de la mortalidad por neumonía, menor riesgo de infección respiratoria baja durante el primer año de vida, también menor de infección respiratoria por virus respiratorio sincitial y entre otros virus que afectan este sistema, que la leche materna contiene anticuerpos y células vivas que, con información inmunológica que es traspasada de la madre al recién nacido o al lactante. Entonces, esto igual juega un rol clave dentro de lo que tiene que ver con la prevención por infecciones respiratorias a este niño. Entonces, mientras queremos dejar esta pregunta abierta, que dice si consideras importante el cuidado de la puérpera frente a la exposición a COVID positivo dentro de la atención intrahospitalaria y fuera de esta para protegerse a ella y por consiguiente a su recién nacido. Esperamos que alrededor de nuestra presentación cada uno la pueda responder personalmente con la información entregada. Bueno, ahora pasando a la estadia hospitalaria, primero queremos hablar acerca de cómo se transmite este COVID-19, y este se da por contacto directo o indirecto a través de gotitas generadas por la vía aérea de la persona infectada, y no hay evidencia científica de que se traspase o de que se infecte a más de 1 metro, según lo que dice el protocolo MinSal. Sin embargo, sabemos que hay nuevas informaciones que han ido saliendo que podría ser más de esto, pero esto es lo que dice el protocolo MinSal. Bueno, las recomendaciones para la prevención del manejo del recién nacido y la puérpera durante la pandemia, específicamente en puerperio, es que se recomienda la estadía de la puérpera mientras el recién nacido se encuentra en monitorización protocolizada, hasta durante 72 horas postparto, y la monitorización de signos vitales debe ser al menos cada 6 horas y debe incluir saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria mientras se encuentra hospitalizada. También hay que tener en cuenta de que la madre que resulta COVID positivo puede ser asintomática como sintomática, como ya habíamos dicho antes. Sin embargo, existen pequeñas diferencias en cómo se maneja a cada una, pero se basan con respecto a los mismos criterios. Esto lo vamos a ver en mayor profundidad más adelante. Bueno, y con respecto a las precauciones estándares, es muy importante saber de que esto juega un rol clave dentro de lo que tiene que ver con la prevención contra la infección del COVID-19. Entonces, dentro de esto se encuentra la higiene de manos, la higienización intrahospitalaria, que uno como profesional debe estar constantemente supervisando, la higiene respiratoria y también muy importante el equipo de protección personal usado tanto por el equipo profesional como por la madre, porque estos actúan como equipo, como barrera, para que así no se contagien por la persona que está infectada y se prevenga de todas maneras la infección por este COVID-19. Dentro de algunos equipos de protección personal usados son las mascarillas quirúrgicas, que podemos ver ahí, el gorro desechable, las antiparras, o también puede ser el escudo facial, los guantes de procedimiento, entre otros como el delantal de manga larga, etc. Es muy importante que todo esto se cumpla de manera estricta para así tener una atención exitosa y no se contagie nadie más. Yes. Bueno, respecto de la lactancia materna,
En madres con COVID-19 se sugiere amamantar a los niños o niñas por sobre no amamantarlos, ya que hasta el momento la evidencia sobre la transmisión del virus SARS-CoV-2 a través de la lactancia materna es escasa, debido a que esta enfermedad del COVID-19 aún es nueva y en desarrollo. Sin embargo, diversos organismos e instituciones de salud han llegado al consenso de que el principal riesgo que conlleva la lactancia materna es el contacto estrecho que tiene la madre con el bebé y no así el traspaso de la leche materna, ya que se dice que, o sea, se pensaría que la leche materna podría ser fuente de inmunidad pasiva frente a esta enfermedad. Es por esto que las principales organizaciones de salud a nivel mundial recomiendan la mantención de la lactancia materna debido a sus múltiples beneficios a corto y largo plazo, tanto para la madre como para el lactante, y argumentando, como ya mencionamos, un potencial traspaso de anticuerpos de madre a hijo frente al SARS-CoV-2 y así una posible inmunidad pasiva. Bueno, las medidas a seguir de una madre COVID positivo o sospecha con un recién nacido COVID negativo. Primero, si la madre es sintomática moderada, se debe mantener la lactancia con leche extraída bajo medidas de protección por una persona sana. Estas medidas de protección serían que el extractor sea de uso individual y que esté estéril, y que se higienice luego de cada uso y hervir una vez al día. También el lavado de manos con agua y jabón, o en su defecto la higienización con alcohol gel antes y después de la extracción. También el uso de mascarilla durante esta extracción, y finalmente la higienización de todas las superficies con las que haya tenido contacto antes y después de la extracción la madre. Luego, respecto a tener a una madre asintomática o sintomática leve, si se decide amamantar, se debe realizar usando siempre mascarilla, lavándose las manos antes y después del contacto con el niño o la niña, y también desinfectar las superficies con las cuales se tenga contacto. Si se tose antes de amamantar, también es súper importante lavar el pecho con agua y con jabón. Ahora, si se alimentara al niño o niña con leche materna extraída, se deben tomar las mismas medidas de higienización de los implementos y de las superficies con las que se tenga contacto, como se mencionó anteriormente. Ahora, también vamos a mencionar las medidas a seguir teniendo una madre COVID positivo y un recién nacido COVID positivo. Aquí también se sugiere mantener la lactancia materna directa o por leche extraída, y si el recién nacido está estable luego de 72 horas, se puede seguir con pecho libre de demanda sin uso de precauciones. Y las medidas a seguir teniendo la madre y recién nacido COVID negativo, el puerperio y la lactancia se sigue normal. Bueno, los exámenes solicitados. Primero, en la etapa prenatal, la madre se hace la toma de exámenes de rutina de acuerdo con la guía perinatal vigente, y en el hijo se hacen exámenes de rutinas como las ecografías. En ARO, o alto riesgo obstétrico, en la madre se realiza la monitorización horaria de signos vitales, incluyendo la saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. Y en el hijo se realiza la evaluación de la unidad fetoplacentaria al menos cada 6 horas y la monitorización fetal al menos una vez al día. En el parto, desde el ingreso de la usuaria con COVID-19 confirmada o sospechosa, se debe comunicar y coordinar con el equipo de anestesia y neonatología, ya que se tomará una muestra para la confirmación o el descarte del COVID-19 al recién nacido. Y también se realizará una monitorización horaria de signos vitales, incluyendo también la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Ahora, en el hijo, se va a comunicar y coordinar con el equipo de neonatología para realizar esta toma de muestra para la confirmación o descarte del COVID-19 en el recién nacido. En la etapa del puerperio, en la madre también se realiza la monitorización de signos vitales al menos cada 6 horas, incluyendo la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria mientras se encuentra hospitalizada. Y en el hijo, bueno, al recién nacido o recién nacida, se le tomará una muestra de PCR específica para SARS-CoV-2
de rotulado nasofaringeo, es decir, no por aspiración, entre las 6 y 12 horas de vida para así evitar la contaminación con secreciones maternas. Y si el recién nacido nace con síntomas, ya sea respiratorio o de otro tipo, debe ser hospitalizado a la unidad de neonatología. Bueno, el manejo de una madre COVID positivo y su recién nacido COVID negativo en sala de binomio. Primero hay que mencionar que se recomienda mantener la estadía de la puérpera mientras el recién nacido se encuentre en monitorización protocolizada es decir, estos son 72 horas. Ahora, bueno, respecto a una madre sospechosa o COVID positivo y el recién nacido negativo con el resultado del test pendiente, primero, cuando tenemos a la madre sintomática o con síntomas leves, o sea, es decir, de coriza, odinofagia, mialgias o fiebre baja, primero en el contacto piel a piel, este está restringido solamente a los periodos de alimentación y previamente se debe realizar lavado de manos y siempre con uso de mascarilla. Durante el resto del tiempo, el recién nacido debe mantenerse en una cuna a 1,8 metros de la cara de la madre e idealmente atendido por personal o por un acompañante sano que debe estar protegido por equipo de protección personal y debe no haber tenido contacto con algún paciente COVID positivo o algún contacto estrecho. En lo que es la alimentación, debe ser pecho libre de demanda con uso de mascarilla, como ya mencionamos, y lavado de manos antes y después de amamantar. Ahora, si la madre lo desea, puede alimentar con leche materna extraída, y en este caso se tiene que higienizar la superficie, el extractor, la cara externa del envase donde se contiene la leche materna extraída, y básicamente todo con lo que se tenga contacto. Cabe mencionar que hay que tener precauciones de contacto o de transmisión de gotitas respecto a la madre y recién nacida. Ahora, lo que es el personal médico, ellos deben utilizar equipo de protección personal con precauciones estándar. También se debe tener precaución con el contacto y la transmisión de gotitas. Y la eliminación de pañales y de elementos de aseo debe ser en bolsas cerradas y previo a su eliminación se deben rociar estas bolsas con cloro de 1000 partes por millón o de mayor concentración. Ahora, respecto a cuando tenemos una madre sintomática moderada a severa, el recién nacido debe mantenerse aislado de la madre en neonatología hasta el alta. Y si existen las condiciones de espacio físico y personal suficiente que asegure una adecuada supervisión, se podría optar por la opción de aislar en conjunto a la madre y el recién nacido con uso de equipo de protección personal y que la cuna esté a 2 metros de distancia, además asegurando la adecuada monitorización del recién nacido. Si se decide la separación de la madre, hijo o hija durante el puerperio y si el deseo de la madre es alimentar a su hijo o hija con leche materna, se debe procurar mantener extracciones de leche frecuentes cada 3 horas, al menos de 6 a 8 veces en 24 horas. Esta extracción podrá realizarse con el extractor o de forma manual, manteniendo siempre, como ya hemos mencionado, las precauciones estándar y precauciones de contacto y transmisión de gotitas durante este proceso. La leche extraída podrá ser administrada al recién nacido por medio de técnicas que no interfieran en la succión de este, de acuerdo con lo que habíamos mencionado anteriormente. Se debe higienizar el recipiente que contiene la leche materna extraída y la mamadera antes de llevarla a Sedile o los servicios dietéticos de leche o a neonatología. También hay que poner especial atención en las medidas de higienización y esterilización de los extractores de uso intrahospitalario. Es decir, se deben higienizar las partes externas de la bomba, las partes removibles, básicamente todo después de su uso. Con lo que respecta al alta de la madre,
A la alta hospitalaria, los criterios de alta de puérpera COVID-19 positivo. Primeramente, se realizará el alta de la usuaria en caso de la mejoría clínica, según los siguientes parámetros. La evolución sin fiebre por al menos 48, sin antipiréticos, los cuales son unos medicamentos que inhiben las prostaglandinas y regulan la función hipotalámica para bajar la fiebre. Gasometría normal y sin necesidad de oxígeno adicional, una franca mejoría de síntomas respiratorios y estado general, resultados de laboratorio normales en caso de que anteriormente hayan estado alterados, radiografía de tórax y evaluación por médico internista o broncopulmonar en caso de haber presentado un compromiso pulmonar. Dentro de las indicaciones para puérpera COVID-19 positivo o sospechosa y con recién nacido COVID-19 negativo. Dentro de las generales tenemos el alta a las 48 a 72 horas según la normativa vigente, la indicación habitual al alta según la norma técnica para la atención integral en el puerperio. Dentro de las indicaciones de aislamiento tenemos la indicación de aislamiento domiciliario o cuarentena en el hogar según el protocolo del MinSal, mantener las medidas de aislamiento para contacto respiratorio y gotitas por al menos 14 días. Dentro de las precauciones para evitar el contacto con otros familiares, tenemos para evitar el contagio de otros familiares y para evitar el contagio del recién nacido. Dentro de para evitar el contagio de otros familiares, lavados estrictos de manos y el uso correcto de mascarilla, implementar medidas de limpieza y desinfección de ambiente indicada por MinSal, el uso único de utensilios del hogar, que no lo utilicen ambas personas, si la madre persiste con tos, eliminar y usar pañuelos desechables, eliminarlo en basureros con tapa o bolsa cerrada, y tener especial cuidado en la eliminación de pañales, tener lavado de manos antes de mudar y después de mudar y después de eliminar el pañal. Para evitar el contagio del recién nacido, mantener al recién nacido 2 metros de distancia de la madre y familiares positivos y restringir el contacto de la madre con el recién nacido solo a periodos de alimentación en el uso en otras actividades que los familiares, otros familiares ocupen. Dentro de la alimentación del recién nacido, el pecho directo a libre demanda, hay que recalcar el lavado de manos antes y después y el uso de mascarilla quirúrgica. Si la madre lo desea, puede extraerse la leche y administrarla a su recién nacido por algún medio que no interfiera en la succión de su hijo. Al igual que antes, hacer énfasis en el lavado de manos. Considerar precauciones del uso de extractor, si el establecimiento tiene los medios, darle un extractor de leche y si no, durante la estadía, explicarle cómo extraer la leche de forma manual. También que use mascarilla quirúrgica, esta puede usarse durante 6 horas continuas, a menos que se ensucie, se rompa o se humedezca. Por el contrario, debería eliminarse de inmediato. Dentro de las derivaciones, derivación a APS para el control de la aliada luego del alta, realizar derivación coordinada, educar ante situaciones que ameritan consulta de servicio de urgencia gineco-obstétrica y educar a la madre o a tutor responsable del recién nacido respecto de la detención de signos de alarma del recién nacido, como son los que se ven en la pantalla, como fiebre, tos, disnea, apneas y decaimiento extremo. Dentro de las indicaciones para puérpera y recién nacido COVID positivo, ambos, dentro de las generales, al igual que antes, el alta a las 48 a 72 horas, según la normativa vigente, las indicaciones habituales al alta según la norma técnica para la atención integral en el puerperio, dentro de las indicaciones de aislamiento, al igual que antes, indicación de aislamiento domiciliario en el hogar según el protocolo MinSal, y mantener medidas de aislamiento para contacto respiratorio y gotitas por al menos 14 días. Dentro de las precauciones para evitar el contagio de otros familiares, aquí variamos un poco respecto al anterior, ya que la convivencia del binomio es sin restricción. Y para evitar el contagio de otros familiares, al igual que antes, en condiciones ideales, contar con una habitación o cama exclusiva para la madre y el recién nacido durante el periodo sintomático, hasta que se consideren recuperados. El lavado estricto de manos y el uso correcto de mascarillas, e implementar las medidas para limpieza y desinfección de ambiente indicadas por MinSal. Dentro de la alimentación del recién nacido, aquí también varía, hay pecho directo a libre demanda sin el uso de precauciones. Y las derivaciones, al igual que antes, realizar derivación coordinada y asistida APS para el control de la diada al alta, educar ante situaciones que ameritan consulta en servicio de urgencia gineco-obstétrica,
y educar a la madre o al tutor responsable recién nacido respecto a la detención de signos de alarma, tales como fiebre, tos, disnea, apnea o decaimiento extremo. El rol de la matrona. Como matronas y matrones debemos instaurar la lactancia materna de forma segura. A pesar de que la madre sea COVID positivo y el recién nacido no sea COVID positivo, sin embargo debemos hacer énfasis en las precauciones estándares, la higiene de manos, el uso de mascarilla, y para evitar un posible contagio por gotitas. También dar la información a algún familiar significativo, luego haber entregado toda la información necesaria acerca de las precauciones para evitar el contagio, hablar acerca de la información de lactancia materna, si la madre lo requiere, dar a conocer las posiciones de lactancia materna, la extracción manual de leche, el fomentar el apego y dar a conocer los múltiples beneficios que tiene esto. Y si la madre lo requiere, dar apoyo psicoemocional, ya que es una situación bastante difícil la que está viviendo. Dentro de la conclusión, si bien el COVID-19 ha afectado a gran parte de la población, dentro de ella gestante y puérpera, es de suma importancia seguir instaurando la lactancia materna por los beneficios que te trae para el lactante y la madre, tales como la entrega de anticuerpos y células vivas con información inmunológica de la madre para proteger al lactante. Si bien no hay evidencia científica de que haya traspaso de este virus a través de la lactancia materna, es de suma importancia hacer énfasis en las precauciones estándares, como se nombró anteriormente, la higienización de manos, el uso de mascarilla quirúrgica, la desinfección de superficies para proteger al bebé. Como matronas y matrones, debemos instaurar la lactancia materna de forma segura y dar a conocer que la lactancia materna sus beneficios superan por sobre los riesgos de transmisión del COVID-19. Aquí podemos ver la bibliografía y muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Muy bien, chiquillas. Bueno, como todas las aulas invertidas, yo esta presentación la vi antes y me gustó mucho el enfoque que le dieron, cómo les quedó y ahora también les quedó muy bien la presentación. Más que es un tema contingente que lo estamos viendo y lo seguimos viendo. Ya al principio, cuando empezamos con esta pandemia, empezamos sin hacer apego y ha ido evolucionando nuestra atención a hacerla más humanizada, con el respaldo científico de que, como dijo Constanza, los beneficios de la lactancia materna es mucho, sobrepasa lo que puede producir el COVID-19 en nuestra madre y en nuestro recién nacido, especialmente en nuestro recién nacido con toda la protección que le da la lactancia materna. Y nos encontramos con dos realidades cuando vayan a la práctica clínica. Una realidad en que tenemos madres, como en el Hospital Van Buren, por ejemplo, que llegan sin el PCR COVID tomado. Entonces la señora se atiende como que no tuviera COVID. Y después, cuando llega el resultado del PCR COVID, recién la aíslan. Y en otros lugares llegan en otras instituciones de acá de la Quinta Región Costa, llegan con el PCR COVID tomado, entonces ya sabemos si tenemos que aislarla desde un principio o no. Así que se van a encontrar con esas dos realidades, depende de dónde hagan sus prácticas el próximo año. Pero insisto que la felicito, le quedó muy buena la presentación y muy buena la exposición. Sí. Muy buen trabajo, chica, muy completo, ordenado. Felicitaciones a Cristel. Ella hizo una excelente introducción, ¿cierto?, al COVID para recordar más o menos que hay muy poca investigación todavía nos falta tanto por descubrir y las consecuencias además que nos puede traer este SARS-CoV-2, ¿ya? Todavía no sabemos, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de los manejos por ejemplo, no sabemos todos esos niños que nacieron, ¿cierto? Y las madres, en la parte psicológica, qué situaciones complejas pueden presentar de aquí en adelante, porque no es
¿cierto? No era dentro de la normalidad tener aislada a una madre en un momento en que necesita mucho apoyo psicológico, ¿ya? En que necesitan ayuda, ¿cierto? Ayuda física, ¿ya? Para que duerma, para que esté, y mamás muy angustiadas. En la parte psicológica hay mucho problema, sobre todo las que les tocó cuando estuvimos en la primera etapa, ahora hay un poquito más de apertura, en que estaban prácticamente solas, y si tenían, no, al principio, las primeras semanas, los primeros meses, ahí me tocó hacer el primer protocolo, ¿te acuerdas, Grace, de dejar en la clínica? Y era bastante más cerrado que lo que tenemos ahora. No dejaban entrar al padre, entonces pasó un grupo grande de madres con sus recién nacidos que tuvieron que afrontar ya este periodo del nacimiento de sus hijos, los dos primeros días, las primeras semanas, prácticamente solas, no tenían, ¿cierto?, compañía al lado ni de una abuela, ni de una hermana, ni de sus padres, del padre de su recién nacido. Y posteriormente tampoco sabemos cuáles van a ser los impactos que va a provocar en los recién nacidos, sobre todo los que estuvieron al principio y hasta ahora, porque no es lo mismo, pues, chiquillas, antes de esta pandemia, en que los recién nacidos tenían la oportunidad de mirar las caras, de mirar, de conocer la sonrisa, de conocer las expresiones. Y nosotros todavía no sabemos y no podemos medir el impacto de cómo van a ser esos recién nacidos que han conocido, nos han conocido a todos, aunque salgan a la calle, aunque tengan, ¿cierto?, alguna junta, digamos, con su familia, pero por el miedo, ¿cierto?, porque era mejor para la protección, no le conocen las caras, no saben cómo es reír, cómo... Entonces, hay mucha cosa todavía con este asunto ¿cierto?, de esta pandemia, que no sabemos qué va a pasar más adelante. Así es que me gustó que hayan incluido, ¿cierto? Cristel, bueno, nos hizo una súper buena introducción de la pandemia, del estudio, ¿cierto?, del COVID, de los síntomas generales. Carolina, ¿cierto?, la lactancia materna, ¿cierto?, y el COVID-19, que lo más importante es saber que dejar la lactancia materna, ¿cierto?, instaurarla, protegerla, fomentarla, es mucho mejor, ¿cierto?, el beneficio que no hacerlo, ¿ya? Y hay que respetar el derecho, ¿cierto?, de la madre a que opte, aunque ya esté COVID positivo y su bebé no, ¿ya? Que ahí, ¿cierto?, hay más resguardo, pero hay que respetar. Si ella quiere, se le acerca a su bebé y se respeta con todas las medidas que aprendimos, ¿cierto?, ahí, que repasaron Carolina y después Constanza, los criterios de alta, los cuidados, en que tenemos, ¿cierto?, que educar. Y la lactancia materna, ¿cierto?, es un factor fundamental de saber que es mucho más el beneficio que se instaure tanto para la madre, que nos quedó súper claro ahora con la exposición, como para el recién nacido. Así que me encantó el trabajo, súper completo, y felicitaciones a las expositoras Cristel, Carolina y Constanza.